En el GP de los Países Bajos 2025, Lewis Hamilton terminó contra el muro en la vuelta 23. ¿Qué pasó exactamente? Lo que parecía un simple error de pilotaje en condiciones de mojado, esconde una tormenta perfecta de fallas técnicas, decisiones erróneas y tensiones internas en Ferrari. Hoy te cuento todo. Zandvoort, 31 de agosto de 2025. La curva 3 del circuito neerlandés ha sido, desde su renovación, una de las más espectaculares y desafiantes del calendario. Un peralte que obliga a los pilotos a gestionar transferencias laterales de peso, tracción y adherencia, como pocas curvas lo hacen en la Fórmula 1 actual. Y fue precisamente ahí donde la historia cambió para Lewis Hamilton. Era la vuelta 15 del Gran Premio de los Países Bajos. La pista estaba en condiciones de llovizna ligera, uno de los contextos más traicioneros para cualquier auto. La superficie mojada, combinada con zonas pintadas en los bordes superiores del peralte, generaba un agarre irregular y variable. Hamilton, que venía presionando al Mercedes de George Russell al límite, optó por una trazada alta, buscando mantener un paso por curva más rápido y abrir el ángulo de salida. Pero entonces sucedió lo inevitable. Al pisar una de las líneas blancas en esa zona elevada, la parte trasera de su Ferrari SF25 perdió adherencia de inmediato. En condiciones normales, el piloto podrían haber corregido el sobreviraje con un ligero contravolante y una modulación cuidadosa del acelerador. Pero aquí, el auto no ofreció esa oportunidad. En una fracción de segundo, el coche quedó completamente fuera de control. El derrape fue seco, brusco, sin aviso, y Lewis terminó impactando lateralmente contra las protecciones. La repetición del incidente mostró que la pérdida de control fue instantánea. No hubo reacción tardía, no hubo ensayo y error. Fue un escenario de trampa técnica pura. El impacto no solo destruyó el alerón delantero y dañó el eje derecho del coche, sino que marcó el primer abandono del piloto británico en su etapa con Ferrari, durante la temporada 2025. Un dato estadístico que por sí solo dice poco, pero que oculta un trasfondo mucho más complejo. Lo más llamativo es que este accidente no fue producto de un exceso de agresividad, ni de una maniobra temeraria. De hecho, hasta ese momento, Hamilton estaba ejecutando una carrera limpia, precisa y con ritmo competitivo. Pero el incidente dejó al descubierto una serie de carencias estructurales del auto y del equipo, que se habían venido acumulando desde el inicio de la temporada, y encontraron su punto de quiebre en ese instante. Las declaraciones posteriores del propio Hamilton no fueron de frustración, sino de resignación técnica. Cuando subí al peralte, la trasera se soltó y no pude recuperarla, explicó. Una frase breve, pero que habla de una impotencia mecánica más que de un fallo humano. Y es que Zandvoort no perdona. El circuito combina secciones rápidas y lentas, con cambios de elevación y peraltes, que exigen una respuesta inmediata del auto a las entradas del piloto. Pero en condiciones de lluvia, esa exigencia se multiplica, y un error, por mínimo que sea, se convierte en accidente. En este caso, ni siquiera hubo un error evidente. Fue un cúmulo de microfactores: la humedad del asfalto, la pintura, la inestabilidad del SF25, la presión competitiva y la decisión estratégica de mantener a Hamilton en pista bajo esas condiciones, lo que condujo al impacto. En resumen, el accidente de Hamilton en el Gran Premio de los Países Bajos no fue una casualidad. Fue el síntoma visible de una situación oculta que lleva semanas gestándose dentro de Ferrari. Un problema que va mucho más allá del momento en pista y que apunta a una fragilidad sistémica que compromete el rendimiento del piloto más laureado de la parrilla. Cuando hablamos del SF25, el auto que Ferrari diseñó para la temporada 2025, no nos referimos a un mal coche en términos absolutos. De hecho, en ciertos circuitos ha demostrado velocidad, pero esa velocidad ha sido intermitente, inconsistente y, sobre todo, profundamente inestable. El accidente de Hamilton en Zandvoort
no es un fenómeno aislado, sino la consecuencia directa de un coche que no está cumpliendo con los estándares de comportamiento que un piloto como él necesita. Y hay más. A lo largo del año, Ferrari ha tenido que lidiar literalmente con un balance descompensado entre el eje delantero y el trasero. El coche parece tener dos personalidades. En una curva puede responder dócilmente, y en la siguiente reaccionar con violencia ante un mínimo viento lateral o un cambio de bacheo. Charles Leclerc ha descrito esta sensación como una lucha constante contra el auto. Pero para Hamilton, acostumbrado a un comportamiento más lineal y progresivo en sus coches anteriores, el impacto ha sido mayor. Otro elemento crítico ha sido la dirección asistida. Puede parecer un detalle menor, pero para pilotos de élite, lo que transmite el volante es casi tan importante como lo que sienten en el asiento. El sistema del SF25 ha sido criticado por no ofrecer el feedback necesario. Es impreciso. Transmite poca información sobre la adherencia real del coche y no acompaña los movimientos de Hamilton en las fases clave de frenada. Es como bailar con una pareja que no sigue el ritmo. Cada paso genera incertidumbre. Durante el fin de semana del GP de Hungría, uno de los trazados más técnicos del calendario, Hamilton fue tajante. Es una pelea grande con el balance del coche. Estamos muy lejos de lo óptimo. Esa frase resume el drama interno que se vive dentro del box de Ferrari. Porque no es solo un problema de puesta a punto, es un problema de concepción del auto. El SF25, en su concepción, prometía ser una evolución directa del SF24, con mejoras aerodinámicas y una distribución de pesos más refinada. Pero la realidad ha demostrado que, en su intento por corregir los errores del pasado, Ferrari ha creado un coche que no es ni estable ni adaptable. Y en la Fórmula 1 moderna, eso es una condena a la frustración. En síntesis, el auto que Hamilton pilota este año no está a la altura de sus capacidades ni de sus expectativas. Y lo peor es que ese desajuste entre lo que el piloto puede hacer y lo que el coche permite es donde se acumula, carrera tras carrera. En Zandvoort, ese ¿dónde? Llegó a su punto de quiebre. Zandvoort fue solo el clímax de una serie de acontecimientos que muestran un patrón de desorganización táctica. En la vuelta 21, 2 giros antes del accidente, las condiciones de pista cambiaban minuto a minuto. Lloviznas intermitentes, temperatura del asfalto cayendo, zonas del circuito más húmedas que otras. En ese contexto, los equipos comenzaron a preparar el cambio a llantas intermedias. McLaren lo hizo. Mercedes también. Pero Ferrari, una vez más, dudó. Hamilton estaba en plena lucha con George Russell, en una batalla donde cada segundo contaba. Desde el muro, su ingeniero de carrera le preguntó: ¿crees que podemos estirar estas gomas o prefieres entrar ahora? Esa simple frase refleja una falta de liderazgo técnico. En lugar de ofrecer una directriz clara basada en datos, Ferrari trasladó la decisión al piloto. Pero un piloto en plena carrera, a más de 300 km por hora, bajo lluvia, gestionando la temperatura de las llantas y peleando con otro auto, no puede ser quien decida la estrategia general. Esa duda, esa vacilación, lo colocó en un limbo. Hamilton se mantuvo en pista con llantas que ya no ofrecían ni agarre ni confianza. Y justo en ese estado crítico ocurrió el accidente. Si Ferrari hubiera ordenado la entrada a boxes en ese momento, quizá hoy hablaríamos de una remontada o, al menos, de un resultado rescatado. Pero en su lugar lo dejaron a la deriva y lo pagaron con un auto en la barrera. Y del otro lado del garaje, Leclerc también está en una encrucijada. Ha cargado con la narrativa del niño de Ferrari. Pero ahora, con Hamilton como compañero, se ha desatado una guerra silenciosa por el liderazgo interno. El problema es que esa competencia, lejos de fortalecer al equipo, alimenta el caos, porque Ferrari no ha logrado establecer roles ni una jerarquía clara. Ambos pilotos reciben instrucciones contradictorias, desarrollan el coche en direcciones distintas, y el equipo técnico queda atrapado en una especie de tira y afloja constante. El accidente de Hamilton en Zandvoort no solo destrozó un auto, expuso públicamente una crisis de identidad.
Ferrari, en su estado actual, no sabe si quiere ser un equipo que apueste por la experiencia de un 7 veces campeón, o si quiere seguir construyendo alrededor del talento joven de su monegasco. No sabe si quiere correr con estrategia o con intuición. No sabe si debe atacar o defender. Y en Fórmula 1, la duda sale cara. En definitiva, este tercer acto revela que lo ocurrido en pista fue solo la parte visible del iceberg. El problema real está en las oficinas de Maranello, en los audífonos del muro de boxes y en la falta de un proyecto técnico unificado. Hasta que no haya una reestructuración profunda en cómo Ferrari toma decisiones, ningún talento, ni siquiera Lewis Hamilton, podrá sacar a este equipo de su laberinto. Después de todo lo que hemos visto, lo sucedido en Zandvoort ya no puede considerarse un accidente aislado. No fue un despiste, no fue un error humano. Fue la consecuencia directa de la suma de todas las fallas que actualmente rodean a Ferrari. La pérdida de adherencia fue el detonante, sí, pero el colapso real llevaba gestándose mucho antes de que Hamilton pisara esa línea pintada. Y ahora cae sobre la mesa la gran pregunta, inevitable y cruda. ¿Hasta qué punto puede Lewis Hamilton aguantar esta situación? Recordemos algo. No es cualquier piloto. Es uno de los más exitosos en la historia de la Fórmula 1. Un campeón con 7 títulos mundiales, decenas de victorias, récords que definen una era. Pero también es un competidor que ha basado su legado en una cosa: el control. Control sobre el auto. Control sobre su entorno. Control sobre su preparación. Y en Ferrari, ese control no existe. Zandvoort ha sido el primer gran sacudida de esta nueva etapa, pero no será la última. Las tensiones dentro del equipo, la insuficiencia técnica del SF25 y la incertidumbre táctica que domina el muro de boxes siguen ahí. Y la temporada apenas ha cruzado su primer tercio. Es momento de mirar más allá del accidente. La conversación real no está en si Hamilton debió levantar un poco antes o si la trazada fue demasiado alta. La discusión verdadera es qué está fallando en Ferrari para que un piloto como él, en un auto de un equipo mítico, protagonice escenas de frustración, choques y silencios incómodos frente a los medios. Déjame tu opinión. ¿Crees que Ferrari está a tiempo de corregir el rumbo antes de que esta relación con Hamilton se fracture por completo? ¿Piensas que el británico debería presionar por cambios internos o incluso considerar una retirada anticipada si el proyecto no mejora? ¿O crees que todo esto forma parte de un proceso de adaptación inevitable y que aún hay esperanza de que esta alianza dé frutos?